el viernes se cumplió el plazo que fijó la Corte en un fallo de diciembre para que el Congreso de la Nación sancionara una nueva ley que reemplace a la que había regido hasta que la Corte declaró la inconstitucionalidad de la que estaba en vigencia desde el año 2006. Cambia la composición del Consejo de la Magistratura. Hoy asumiría, está en potencial, el Consejo de la Magistratura, el presidente de la Corte, Horacio Rosati, y para pensar sobre todo esto y entender qué puede pasar de acá en adelante, estamos en contacto con el abogado especializado en Derecho Constitucional, Daniel Sapsay. Daniel, buen día, ¿cómo le va? Pablo Marcavo, acá en Radio Cooperativa, lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias por llamarme. No, por favor, gracias por atendernos y por ayudarnos en principio a entender la importancia que tiene esto desde lo institucional. Digo, hay muchos calificativos dando vuelta por estas horas, pero lo primero es describir la situación, digamos. Sí, por supuesto. Una pequeña corrección respecto de lo que usted ha dicho. Lo que la Corte Suprema en la sentencia de diciembre estableció fueron dos caminos a seguir. Uno primero, el dictado de una nueva ley que reemplace a la anterior dentro de un plazo razonable. De no ocurrir eso dentro de un plazo de 120 días, como usted bien dijo, venció el viernes, entonces se restablece la vigencia de la anterior, de 1997, que eleva el número de miembros de 13 a 20. Y eso es lo que ocurriría ahora, porque si bien hubo una media sanción de una nueva ley del oficialismo, no logró los votos suficientes para ser sancionada en diputados y quedó, digamos, ahí planchada por el momento. Entonces, se cumple el plazo y se restablece esa ley de 1997. Ahora, doctor, esa ampliación que uno a priori diría, bueno, es interesante porque aparecen nuevas representaciones, tampoco se puede completar, digamos, o tampoco se pudo completar. A ver, lo que pasa es que en el medio ocurrió algo absolutamente ilegal, que fue el dictado de una medida cautelar por un juez federal de precautelar, llamó él, de Entre Ríos, a instancias de un diputado del oficialismo, en donde dirigió esa precautelar al Congreso para que no designe a los miembros del Congreso, lo cual realmente es algo que yo nunca vi en mi vida, que es ilegal, absolutamente contrario a derecho. Además, un juez que está alzándose contra la Corte Suprema, que es su superior. Claro. Si hablamos del juez Daniel Alonso, el juez federal de Paraná. Sí. Ahora, doctor, anoche, por la tardecita, en realidad, la vicepresidenta Cristina Fernández, que además contamos también como parte de la historia, fue la autora del proyecto del año 2006 que modificaba de la ley, claro. 26.080. La 26.080. Hizo una serie de, en realidad una publicación en Twitter cuestionando directamente a la decisión de la Corte y atacando de alguna manera a la Corte, hablando de la casta de la que nadie habla. ¿Qué reflexión le merece esa publicación? Mire, primero me parece una grosería, porque yo no tendría que ni opinar de una decisión de otro poder. El Poder Ejecutivo, que de hecho en los hechos ella ejerce, si bien no lo debería ejercer porque es vicepresidente y no presidente, no puede inmiscuirse en causas judiciales, eso lo dice expresamente el artículo 109 de la Constitución, y ella lo hace continuamente. Imagínese si la Corte Suprema se metiera a juzgar lo que hace el Ejecutivo, porque eso no lo pensamos, que sería lo mismo, evidentemente produciría un rechazo notable. En este caso ya nos hemos acostumbrado y normalizado estos exabruptos que destruyen la separación de poderes. En segundo lugar, decir que la Corte Suprema es una casta es una falta de respeto total a otro poder, ¿no? Y al máximo poder, la cabeza de otro poder como es la Corte Suprema. Así que prefiero no opinar más. Creo que ya dije suficiente. Sí, no, está claro. Ahora, la pregunta es, doctor Sapsay, ¿cómo sigue esta historia, no? Porque en el medio, digo, hay una cantidad de cuestiones que, por ejemplo, hicieron temer una posible paralización del Poder Judicial. Digo esto también en el marco de entender que hay una lógica de la burocracia estatal, en este caso el Poder Judicial, que continúa, digo, causas que siguen y demás, pero ¿cuánto puede afectar esta crisis que hay en el Poder Judicial en concreto? La paralización sería del Consejo de la Magistratura, sí, está claro, que por supuesto va a tener efecto si se produjera sobre todo el Poder Judicial, pero la paralización es del Consejo de la Magistratura. Ahora bien... Sí, que digamos, tampoco que está todos los días removiendo jueces, ¿no? Déjeme hablar. Claro. No sé qué me dijo ahí porque se superpuso. No, le decía que tampoco está todos los días removiendo jueces el Consejo de la Magistratura. Desde ya que no, afortunadamente, si bien sería necesario que removiera más jueces, pero bueno, eso es una opinión personal.
Pero le decía, lo que se paralizaría es el Consejo de la Magistratura. Ahora, el Consejo de la Magistratura puede funcionar con su quórum. En la medida que tiene el número de miembros suficientes como para tomar decisiones, un organismo colegiado ya funciona. Si no, estaríamos pretendiendo, por ejemplo, que la Cámara de Diputados, si no están los 257, si no me equivoco, diputados sentados, entonces no puede funcionar. Es algo que no tiene ni pies ni cabeza. O el Senado, si no están todos los senadores sentados, entonces no puede funcionar. No, se funciona con el quórum necesario para decidir según la decisión de que se trate. O sea, que no tengo dudas de que hoy ya el Consejo de la Magistratura puede empezar a funcionar y no tengo dudas de que tiene que ya estar presidido por el presidente de la Corte Suprema, porque así lo ha ordenado la misma Corte Suprema y es lo que surge de la ley que se restablece por no haberse dictado una nueva ley. Ahora, en el fondo no hay una cuestión de tensión política entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, por ejemplo, con respecto al tema del número de miembros de la Corte, aclarando, digo, todo esto, que el gobierno tampoco envió el pliego para él o la reemplazante de Elena Hayton de Nolasco, que llegó a haber mandado en noviembre pasado, digo. ¿No hay también algo de todo eso en este ruido con el Consejo de la Magistratura? Bueno, no es algo que le compete a la Corte Suprema decidir cuántos miembros tiene que tener. Eso es por una ley del Congreso. Lo que pasa es que no tuvieron el número para sacarlo. Después de que se pronunció en su momento ese ya olvidado Consejo Asesor y que allí efectivamente se pronunció por el aumento del número de miembros, entre otras decisiones, pero que nada de eso fue tomado porque no hubo número tampoco en diputados cuando el oficialismo tenía más diputados que ahora. Entonces no pudieron. No es la Corte Suprema la que decide cuántos miembros ella tiene que tener. Claro. Sería muy malo eso. Eso lo decide una ley del Congreso que es la que dicta la ley de organización de la justicia. Le hago dos finales. ¿Usted tiene posición tomada con respecto al número de miembros de la Corte? Mire, yo creo que el número de miembros se tiene que mantener, esto es. Lo que me parece malo es que cada gobierno ponga el número, porque al hacerlo está haciendo una corte a su medida. A su medida, claro. Que es lo que hizo Menem en su momento y que me pareció nefasto. Al contrario, me pareció muy bueno cuando se redujo a 5 para no volver a eso, que fue una decisión, no me acuerdo si de Néstor Kirchner o de Cristina Kirchner, que me pareció excelente. No volvamos entonces, después de haber hecho eso tan bueno, los mismos que hicieron algo bueno, quienes algo malo, es decir, aumentar el número de miembros para poner amigos, porque no nos engañemos, nadie es inocente en esto, salvo que se establezca por ley que toda modificación del número de miembros de la Corte se va a aplicar recién cuando termine la gestión del gobierno en funciones. Entonces ahí se va a pensar institucionalmente, no en acomodar el número de miembros para tener amigos en la Corte. Doctor Sapsay, en este contexto de crisis la palabra optimismo suele ser complicada de utilizar, pero ¿vale utilizarla como metáfora, como expresión de deseos para el Poder Judicial o para lo que se llama habitualmente la justicia, en su caso? Yo tengo un optimismo moderado, pero siempre trato de ser optimista, porque ya que mi palabra vale en algo, no quiero aumentar el desasosiego y la preocupación de la gente, que además, más que por esto, creo que está preocupado por cuestiones de urgencia económica y social gravísimas, y lamentablemente, por lo menos la vicepresidenta está preocupada por la cuestión judicial. Creo que deberían preocuparse mucho más por el bolsillo de la gente, por el monto de las jubilaciones que bajaron a pique, y por la inflación, que usted sabe que la inflación es el peor impuesto, sobre todo para los sectores más desfavorecidos. Doctor Daniel Sapsay, abogado especializado en Derecho Constitucional, gracias por el contacto, que tenga una buena jornada. Gracias a usted y me gustó mucho hablar. Tuvimos un diálogo muy pacífico y muy armonioso, y lo celebro. Es la idea, gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias.